Queremos factorar y resolver las ecuaciones cuadráticas dadas. Otra forma de aprender varias técnicas para factorizar, es importante que no olvidemos el primer paso en factorizar, que es factorar el mayor factor común. Mirando nuestro primer ejemplo, tenemos cuadrado 4x, 2x menos 20 igual 0. De nuevo, lo primero que debemos hacer es buscar un factor común, y aviso que todos estos términos tienen un factor común de 2. Entonces, comencemos por factorizar 2 y ver lo que queda. Tenemos 2x cuadrados, x, 10 igual 0. Así que ahora, aunque este factor trinomial no tiene un coeficiente líder de 1, será mucho más fácil factorar esto además. Así que de nuevo este factor trinomial otra vez, factoraría los dos factores binomiales, donde los primeros términos de los factores binomiales van de los factores de 2x cuadrados, que tienen que ser 2x y x. Y ahora las segundas posiciones de los factores binomiales debe venir de los factores de menos 10. Para que la suma del producto interior y exterior igual 1x. Y no hay demasiados factores de menos 10 para intentar. Podemos usar menos 1 por 10, menos 10 por 1, menos 2 por 5 o menos 5 por 2. Y sabemos desde que este trinomial no tenía ningún factor común, los factores binomiales no tendrán ningún factor común significativo. No pondríamos múltiples 2 aquí porque este 2x. Intentemos poner un 5 aquí y un menos 2 aquí, y ahora verificaremos la suma de los productos internos y exteriores. El producto interior es 5x. El producto exterior es 4x. Aviso como esta suma sería x o 1x si queremos 1x. Así que obtenemos el número correcto, señal incorrecto, y es muy fácil de fijar. Que cambia el menos 5 y cambia el 2. Aviso, al hacer esto el producto interior es 5x y el producto exterior es 4x. Por lo tanto tenemos nuestro 1x, ¿cuál es el término medio? Ahora sabemos que es factorado correctamente, y porque este producto es igual a 0, podríamos ahora usar una propiedad de producto 0 para resolver esta ecuación. Este 2 aquí no contiene una variable, por lo que esto no nos da una solución, pero el factor de 2x, 5 debe igual 0, o el factor de x más 2 debe ser igual a 0. Así que agregaremos 5 a ambos lados y luego dividir por 2. Tenemos x igual 5 medias. Aquí resultaríamos 2 hexanewtones a ambos lados. Tanto tenemos x igual menos 2. Ok, deje mirar nuestro segundo ejemplo. Aquí tenemos 5x cuadrados, 125 igual 0. De nuevo el primer paso es buscar el mayor factor común, que en este caso sería 5. Así que deja factor 5 y luego vea lo que queda. Si factoramos 5, tenemos x cuadrados y hay 25 Siemens en 125. Así tenemos x cuadrados, 25 igual 0. Y otra vez aviso, como tan pronto factoramos el mayor factor común, debemos reconocer esto como una diferencia de cuadrados, para que podamos factorar esto de nuevo. Así que todavía vamos a tener este factor adicional de 5, pero ahora va a factor de nuevo en dos factores binomiales. Así que los factores de x cuadrado serían x y x. Los factores de 25 serían 5 y 5, y porque tenemos una diferencia de cuadrados, uno de los factores sería x más 5 y uno sería x, 5. Y otra vez porque este producto es igual a 0, o el factor de x más 5 debe igual 0, o el factor de x, 5 debe ser igual a 0. Entonces, aquí estamos restando 5 en ambos lados, tendremos x igual menos 5. Aquí agregaremos 5 a ambos lados, danos una solución de x igual 5. Así que hay dos soluciones y si quieres, podemos escribir esto como x igual más o menos 5. Una forma más corta para representar una solución de 5 y menos 5. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.